¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy evaluamos las tensiones raciales en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump con Lisbeth Meléndez Rivera, activista de derechos humanos. Lisbeth, una cálida bienvenida al programa. Gracias por bienvenirme. Lisbeth, ¿qué es lo que tú piensas, qué es tu evaluación de lo ocurrido este domingo aquí en Washington a propósito de esta marcha que se celebraba el primer aniversario de los incidentes en Charlottesville, en Virginia, y vimos, ¿qué vimos? El gran deseo que tienen las personas en los Estados Unidos de entender que eso es una minoría, es un grupo muy pequeño. Lo viste en los números de que se presentaron de ellos, solamente unos 20, quizás 24. Sí, que celebraban la supremacía blanca. Son nacionalistas, son racistas, tan y tan en la curva de este movimiento que ni siquiera los otros racistas se presentaron a apoyarlo. ¿Sí estamos hablando de una veintena? Una veintena, totalmente. Y el deseo de la población de los Estados Unidos de entender que nosotros estamos tratando de movernos más allá de esa polémica y que el aumento de atención contra las minorías y el rechazo de las minorías en los Estados Unidos por el gobierno en estos momentos no es bienvenido por la población del país. Un dato interesante, inmediatamente después justamente de ese domingo aquí en Washington, la cadena CBS hace una encuesta y el 61% de los encuestados dice que en los Estados Unidos lo que le llaman las tensiones raciales aumentaron en este primer año de presidencia de Donald Trump. Eso es así. Lo puedes ver en encuesta tras encuesta tras encuestas. Lo otro que es importante saber y notar es que cuando le dan encuesta a personas blancas, personas que se consideran conservadoras en este país, entonces consideran que no hay tensiones raciales en este país. Por el contrario, que las tensiones raciales son contra ellos. Tienes dos movimientos en estos momentos. La mayoría de la población que está en contra de esas tensiones raciales, contra minorías tales afroamericanas, latinas y otras, y una minoría blanca que se encuentra empoderada por los mensajes que salen del gobierno estadounidense. Justamente lo que vimos en el discurso de quien estaba liderando esta veintena de jóvenes que vinieron y se pararon frente a la Casa Blanca en la Plaza de Lafayette es que se sienten atacados porque de alguna forma ha inmigrado demasiado gente en demasiado poco tiempo y le están cambiando el país. Más o menos ese era el tono del discurso. Analistas están observando que cuando Donald Trump se presenta como candidato a la presidencia, tú te acuerdas aquella primera intervención, tuvo, entre comillas, la inteligencia de detectar que las encuestas no registraban que el tema de la inmigración era un tema que él podía ordeñar a su favor porque había resistencia a los inmigrantes. Y desde el primer día empieza a hablar de los mexicanos, ¿tú te acuerdas? Y de allí en adelante entendió que había una vaca lechera porque había un grupo de votantes que pasa a ser sus votantes leales y que siguen hoy tan leales porque ese discurso prendió. Quiere decir que esto estuvo siempre bajo la mesa. Bajo la mesa, pero esto es un evento histórico en el sentido de que no es la primera vez que se explota la inmigración en este país para la consolidación de la supremacía blanca. Se hizo en el acta de 1934 con las personas de origen asiático que se habían traído a este país para construir toda la industria ferril. Se hizo en los 1960 con el programa Bracero y ahora nos encontramos en este momento otra vez donde nuestras intervenciones en América Latina han creado una situación social cual está siendo escapada por personas tratando de conseguir seguridad, ¿no? Una vida más productiva, una vida más segura. El hecho de que la minoría blanca en este país, porque son una minoría blanca en este país, esté en contra de la unificación total de nosotros, donde se reconoce la diferencia y se honra quienes somos, sin importar de cómo llegamos a este país, porque al final del día todos en este país
todos, a menos que tú no seas indígena, somos inmigrantes. Y ese sentido de que tú puedes tener esa dualidad, ellos esos no les importa. Ahora mismo piensa en lo que están haciendo con inmigrantes legales. Se les está negando la ciudadanía después que se le ha hecho una promesa de un trabajo, de tú mantenerte, de tú adherirte a la ley, que se te vaya a negar la ciudadanía. Esto es algo que es contrario a la historia civil de este país. No te estoy diciendo que no haya sido rechazos. Otra vez, tenemos ciertas actas desde los 1900 hasta los 1800 hasta ahora, cuales limitan la cantidad de inmigrantes, cuales rechazan, y simple y sencillamente eso es para mantener una supremacía blanca en este país, ya sea actual o percibida. Lo que también se detecta es que se sienten que este cambio, de alguna forma, demográfico, en donde por primera vez se encuentran que los blancos pasan a ser minoría porque las otras, de alguna forma, origen étnico de las personas empiezan a ganar terreno, hace que ellos entiendan que el país se les va de las manos, que este no es el país que queremos. Y lo decía, tuviste una comentarista de Fox News el otro día que lo decía así, abiertamente, una manifestación clara de la supremacía blanca. Ahora, si le está yendo tan bien, entre comillas, con un grupo de votantes que sigue aferrados a Donald Trump, ¿piensa que Donald Trump, de seguir esta tendencia, va a ser reelecto? No tengo una bola de cristal para dejarte saber eso. El deseo de la mayoría de este país es el que Donald Trump tenga una presidencia de un solo término. Los problemas más grandes son si podemos llegar a la gente a votar, si podemos llevar a la gente a demostrar de manera actual, no solamente en las calles, pero como te digo, con el voto, ese rechazo a la política de Donald Trump. Si solamente se presentan ellos y nosotros no nos presentamos, todos aquellos que tenemos el poder de votar, ahora en las elecciones de noviembre, de medio término, y las del 2020, esta administración, no solamente Donald Trump, porque no es el único, él no es el único. Ninguna de las personas en el gobierno, en poder en estos momentos, ha tenido la espalda, la espina, lo que le quieras llamar, pues para no ser vulgar en televisión, de retar a este hombre y decirle tus pólizas no están mal. Por el contrario, han dejado que él haya puesto en su sitio personas cuales están a cargo de destruir los departamentos cuales han sido puestos. ¿Y viene haciendo todo esto con la complicidad de los republicanos? La complicidad de todas las personas de su gobierno. Te invito a hacer una pequeña pausa, Lisbeth. Estamos conversando sobre el tema de las tensiones raciales en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump con Lisbeth Meléndez Rivera, activista de derechos humanos. Enseguida regresamos. Continuemos hablando sobre el aumento de las tensiones raciales en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump con Lisbeth Meléndez Rivera, activista de derechos humanos. Lisbeth, un tema que ha estado caliente en la plataforma de todas las discusiones de los Estados Unidos es la separación de niños de sus padres que cruzaron la frontera sur y sigue, y hay más de 500 niños que llevan semanas o meses sin ser reunificado con sus padres. Recién ahora empieza a haber un posible plan de cómo organizarse, pero lo que hay consenso es que jamás se ha visto un nivel de crueldad tal practicado en términos de cómo tratar a inmigrantes que solo vienen a pedir un derecho que está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos, que es el derecho del asilo. ¿Quiere decir que esa crueldad, cómo la lees? Leer eso es difícil. ¿Cómo decirte? ¿Qué razones puede tener este gobierno para separar los padres e hijos, madres e hijos e hijas de cada uno y ponerlos en centros de detención en este país? En jaulas a los niños. En jaulas a los niños. Y a los padres.
porque tienes 5, 10, 15 personas en una jaula, en un centro de detención. Quien quiera de nosotros que haya visto un centro de detención entiende que esto es un centro cruel, donde la meta es romperte el espíritu, tratar de convencerte de que estás aquí por las malas razones, y el hecho de que a estos niños se les haya dado drogas, no se les esté dando comida, está notificado que todo ese tipo de comportamiento ha pasado por abusos sexuales. Abusos sexuales. Tienes condiciones cuales favorecen que ese tipo de abuso, porque le estás quitando la humanidad a estas personas. Justamente un juez de aquí, de Washington, D.C., confrontó a lo que en América Latina le decimos el ministro de Justicia. Aquí sería entonces el secretario o el fiscal general Jeff Sessions, porque Sessions en el mes de junio decide que las causales de abuso familiar o persecución por el tema de las pandillas que te has amenazado de muerte, no son causales para pedir asilo político. Y entonces, cuando cruzan la frontera, quienes vienen a pedir asilo político dicen, no, si esos son los motivos, usted se vuelve a su país, porque acá los únicos que aceptamos es por persecución política. Es decir, él cambia la flecha de la cancha a dedo, y entonces este juez le dice, no, esto no lo puedo hacer. Tanto es así que había el caso de una madre y una hija que las ponen en un avión que todavía no ha terminado la audiencia de asilo, y el juez manda a hacer de vuelta el avión cuando todavía estaba en camino a El Salvador, y vienen para atrás. Es decir, acá lo que estamos hablando es que cada vez las causales por las cuales vienen la mayoría de nuestra gente latinoamericana, ellos también a dedo están diciendo, esto ya no sirve más. No solamente están diciendo ya esto no es causa justa, están todavía creando la situación en América Latina donde, tú perdóname, pero la situación de las gangas en los estados, de América Latina, ¿no? En los países de América Latina, es resultado directo de pólizas de los Estados Unidos. Ellos están creando entonces las situaciones que los empuja a venir acá. En mi definición, en mi mente, eso es persecución política. Porque estás hablando de personas en los países latinoamericanos cuales están beneficiando del sistema político para mantenerse en algún tipo de poder, ya sea en la economía de las calles o en la economía del gobierno, cuales entonces abusan al ciudadano, ya sea hondureño, guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño, dejar patria, dejar casa, dejar familia para protegerse los unos a los otros. Vienen a otro país donde se les ha asegurado que hay causales por los cuales pueden pedir asilo para estar más seguros y poder proteger a la gente en sus propios países. Y entonces, a la hecha o derecha, el fiscal general o el ministro de Justicia en este país dice, hoy no me siento que eso es causa. El problema es que él tiene la autoridad de tomar esas decisiones. ¿Es perverso? Yo quisiera saber que yo no tengo definición para ese tipo de comportamiento diabólico. Maquiavelo es lo más que me trae a mente, es el crear un sistema donde, otra vez, están desmantelando la red de seguridad de este país. Y el problema es que muchos ciudadanos americanos estadounidenses no se dan cuenta de que ese desmantelamiento les afecta a ellos tanto como a los inmigrantes. Estamos hablando claramente hay consenso que eso es discriminación porque pasa en la frontera y entonces en realidad se transforman en la esclavitud moderna porque muchísimas empresas se benefician explotándolos y los mantienen como empleados sin de alguna forma reconocerle la contribución. Ahora, también hablando de discriminación, tú eres puertorriqueña y estamos viendo que ha pasado más de un año del paso del huracán y Puerto Rico sigue, pero en veremos de lo que es la recuperación. Hay un doble estándar que en los estados que son de esta parte del país, el gobierno actúa de una forma y cuando se trata de Puerto Rico, Estado Libre Asociado, con ciudadanos americanos en su interior, ¿actúan de otra? Simplemente sí. La respuesta no es complicada.
somos, o sea, si tú eres un estado, y te voy a decir una cosa, yo no te puedo asegurar que la situación y la respuesta para el estado de Hawái no sería el mismo que sería para Puerto Rico, porque supuestamente y de acuerdo al presidente de los Estados Unidos, nosotros somos una isla en el medio de un océano demasiado grande con mucha dificultad para llegar. Y con mucha agua alrededor. Y con mucha agua alrededor. Entonces, pues esa es la situación en la que se encuentra Hawái también, ¿no? Nosotros sabemos que logísticamente es más fácil manejar, ¿cómo decirte? Manejar un camión con, ¿verdad? Con comida y con suplementos, que lo que es montarlo en un barco y traerlo a Puerto Rico. Se entiende. Lo que no se entiende es que ni siquiera eso se atentó. Y que con la ineptitud tanto del gobierno estadounidense y del gobierno de la isla, nuestra gente todavía está sufriendo. Yo acabo de regresar de un viaje de 3 semanas de reconstrucción en casas en Puerto Rico. El hecho de que nuestros campos todavía a 11 meses no tengan electricidad, que muchos no tengan agua todavía. Que han muerto 4.000 personas. Como 4.000 personas, por lo menos ya reconocen las 1.300, 1.400 que acaban de reconocer. Y no 64 que decía Trump. Y no 64 antes, ¿no? Pero aún la semana pasada encontraron camiones con suplementos, con suministros, con comida, con medicinas, pudriéndose en el estacionamiento de la Comisión Electoral de Puerto Rico. Ineficiencia total. Ineficiencia total. ¿Es una forma de crear tensiones sociales, discriminación? Oh, absolutamente. Y acuérdate que nosotros, el hecho de que Florida haya votado demócrata se le da el triunfo y la culpa a los puertorriqueños que se mudaron, ¿verdad? Se han estado mudando por las condiciones fiscales en la isla. Yo te puedo decir que yo espero que tengamos la misma eficiencia ahora en el medio término, las elecciones de medio término, y que aquellos que no se hayan registrado para votar se registren. Porque si no vas a estar en Puerto Rico, puedes darle el voto aquí a una persona que beneficie a Puerto Rico y que nos ayude a arreglar esta situación después de María, porque en Puerto Rico no tienes el voto en las elecciones de medio término. Aquí sí. Regístrate. Cuando regreses a la isla, te registras allá otra vez, pero mientras estés viviendo aquí, tienes el poder de afectar las condiciones a las cuales tú vas a regresar. Te invito, Lisbeth, a hacer otra pequeña pausa. Estamos conversando con Lisbeth Meléndez Rivera, activista de derechos humanos, sobre el aumento de las tensiones raciales en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Ya volvemos. Continuamos hablando sobre el aumento de las tensiones raciales en los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump con Lisbeth Meléndez Rivera, activista de derechos humanos. Lisbeth, ¿cómo has visto tú la discriminación sobre las minorías en los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump? Mira, han sido más visibles, porque este es el problema, la discriminación existe. No es que nosotros vivamos en un sitio donde todo sea perfecto, porque no es así, por el contrario, aquí hay muchos problemas. Pero el hecho de que se le haya echado luz, se hayan movido las piedras y los gusanos hayan salido a darse un bañito de sol, es más prominente en estos momentos que en otros momentos de la historia. No te puedo decir más que en ningún otro momento, porque nuestra historia ha sido muy violenta, ¿verdad?, en este país. Y digo nuestra porque yo vivo en este país y pues soy ciudadana americana, no por elegirlo, pero por la suerte de haber nacido en Puerto Rico. Pero que somos culpables de muchas incidencias de violencia contra las minorías. Y en estos momentos, cuando nosotros pensábamos que después de la presidencia de Obama nos habíamos movido a un momento transracial, ya habíamos pasado todo este racismo, este problema. Mira, la elección de Trump te dice que el péndulo se fue de un lado hacia completamente el lado opuesto y le ha dado la libertad a personas con sentimientos violentos contra las minorías a sacar su frustración, su odio, su miedo a la calle a pasear. Justamente tuvimos oportunidad en este programa de entrevistar a Sarah McBride, transgénero, que nos decía que todo lo que ella vivió, digamos, en la administración, en el gobierno del presidente Barack Obama, que incluso ella estuvo participando en la Casa Blanca con distintos eventos que reflejaba la sensibilidad, por ejemplo, hacia la comunidad LGBTQ. Como tú dices, de alguna forma cambió la marea y todo se fue
marcha atrás. La meta, al parecer, de este gobierno, de este gobierno en poder en los Estados Unidos ahora mismo, es el deshacer cualquier cosa que el presidente Obama hizo. Empiezan con eso y después yo creo que siguen más atrás. Pero en estos momentos, si fue algo que fue aprobado durante la administración del presidente Obama, esta administración va a hacer todo lo posible por desarmarlo, deshacerlo y quitarlo de la pintura. Y que tiene que ver en este caso, cuando estamos hablando de las minorías, con la exacerbación de la intolerancia, porque lo que se está tratando de sacar a la superficie es no aceptar la diversidad, no aceptar las diferencias, sino condenarlas y señalarlas con el dedo como algo negativo. Déjame darte otra teoría. Yo creo que la exacerbación de esas tensiones raciales y contra las minorías es una distracción. Porque mientras todos estamos enfocados acá, y no te digo que no es problema, no te digo que no es problema, mientras estamos enfocados en este problema en particular, el resto del gobierno está deshaciendo todo todo lo que se haya creado en los últimos 150 años para proteger la población de los Estados Unidos. No solamente desde las leyes ambientales, las leyes protegiendo las minorías, la salud, las redes de protección social como el Seguro Social, Medicare, Medicaid, todo el mundo preocupado, ay, que las minorías, que todo eso. Y el resto poco a poco se está deshaciendo. Ni siquiera poco a poco. Tú buscas el Departamento de Defensa Ambiental, de la Protección Ambiental. Ahora mismo le están dando permiso a la gente a votar, ¿cómo decirte? Contaminantes en las aguas sin ninguna restricción. Se han dejado de inspeccionar las facilidades de enlatamiento, las facilidades de producción de comida. Eso pone en riesgo a la población en general. No importa de dónde tú vengas, cómo te veas y quiénes eres. Y cuando tú observas el manejo del lenguaje, ellos, bien siendo el gobierno del presidente Trump, utilizan la palabra regulación y dice, hemos logrado avanzar desmantelando las, comillas, regulaciones. Las regulaciones no son otra cosa de protecciones. Regulación es sinónimo de protección y esa protección es para toda la gente que vive en el país. La protección del Estado que te da a ti, ciudadano. Es decir, están desmantelando que tú tengas protecciones. La lectura es que en realidad este es un gobierno en donde también está exacerbando el capitalismo salvaje, que al sacar protecciones permiten al capital invertir en industrias que pueden ser contaminantes sin ningún tipo de problema de sentirse que están violando la salud pública del resto de la población. Si estamos desmantelando el seguro médico como un derecho universal que sucede en todos los países industrializados, como lo dice Bernie Sanders, está dando pie a que la industria privada controle la salud, desmantele la protección del medio ambiente, gane terreno en oportunidades y eso le está dando, entre comillas, buenos resultados económicos porque la economía, entre comillas, marcha bien a expensas de desmantelar las protecciones. ¿Es eso lo que está pasando hoy acá? Y le diste el martillo al clavo. Ese es exactamente lo que está pasando. Tenemos un sistema de capitalismo fuera de control, no que el capitalismo se pueda controlar, porque una vez que empieza, a menos que no implode, no va a parar. Y este gobierno, como simple y sencillamente le ha dicho a los oligarcas, esta tierra es tuya. Sin freno. Sin freno. Siempre y cuando tú produzcas y me beneficie a mí, adelante. El resto de la población, todo lo que nosotros luchamos por tanto desde el acta del agua limpia, desde el acta de protección del aire, desde las protecciones para los trabajadores, todo eso se va al piso. Y sin embargo, se le vende a la población, a la minoría blanca en este país,
como la manera en la cual ellos van a recuperar el idealismo de los 1940 y 50, cuando todo era bello y precioso y todo hacer a Estados Unidos grande de nuevo. A costillas de que el pueblo cada vez pone marcha atrás. Y siendo ellos los más afectados, sin darse cuenta, son ellos los más afectados. Porque cuando tú no tienes regulaciones por el carbón, no tienes regulaciones por el aire, esas son las industrias que se encuentran en Apalachia, que son las partes más pobres, blancas de este país. Peor que el tercer mundo. Peor que el tercer mundo. La gente no entiende eso de este país. Y ellos no se están dando cuenta que están luchando contra ellos mismos. Es casi una ironía que es como el síndrome de Estocolmo. ¿Están votando por el carcelero? Eso es así. Lisbeth Meléndez Rivera, otra vez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.